Arranco con una pregunta simple. Si vos trabajás en una empresa durante 5 años y te despiden, ¿sabrías cuánto te correspondería cobrar? ¿Qué? Bueno, si sabías o no, eso acaba de cambiar. Aprobó la reforma de la ley laboral acá en Argentina. Más allá de si la bancás o no la bancás, se aprobó. Estoy de luto. Hoy hablamos de 4 grandes cambios que hubo en el periodo de prueba, en la indemnización por antigüedad, en la creación del fondo de cese, o sea, ¿y qué es? Y en el despido discriminatorio, perdón. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Pinkish. Este es el segundo video de una serie de videos en la que voy a hablar de la reforma laboral y las modificaciones que va a traer. El primero es el periodo de prueba. El periodo de prueba ya había sido modificado por la ley de bases. Dentro de esta ley estaba esta modificación dentro de lo que era lo laboral y había pasado el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses. Lo que ocurre en el periodo de prueba es básicamente el tiempo en el cual el empleador puede pedir que se termine la relación laboral sin pagarte lo que es la indemnización por antigüedad. Ahora, con esta nueva reforma, cada empresa puede elegir cuánta cantidad de meses vas a estar de prueba y puede extenderse hasta un año, dependiendo del convenio en que haga o el contrato que tenga el empleador con sus empleados. Esto pasa porque obviamente hubo modificaciones también en lo que es el convenio entre trabajadores y empleadores, en cómo se va a manejar esa relación. Cualquier cosa, si no sabes de lo que estoy hablando, lo hablé en el anterior video cuando expliqué lo que eran los salarios dinámicos, así que si no lo viste, te invito a que vayas a verlo. Lo que pasa con esto, y que quiero aclarar, es que cuando vos estás en el periodo de prueba, no es que estás en negro, se supone que vos estarías dentro de lo que es el empleo registrado, si es que tu empleador va a registrarte, solamente que cambió, digamos, la duración. En vez de 3 meses, se hace un poquito más extenso, se duplicó incluso el tiempo mínimo en el cual vos podés estar en este periodo de prueba. Pero bueno, significa que entre medio año a un año vos vas a estar básicamente en un limbo de no saber si sí o no vas a quedar fijo o no, que ya de por sí igual cuando eran 3 meses también era bastante complejo estar dentro de ese periodo, pero bueno, simplemente se extendió. En segundo lugar, tenemos a la indemnización por antigüedad, que cambió más que nada lo que es el cálculo de cómo es que se toma tu sueldo y demás para poder hacer el cálculo total de lo que te corresponde en el momento en que te despiden de tu trabajo, te echan de tu trabajo. Obviamente el despido nunca fue una cuestión prohibida, simplemente que antes la regulación estaba como más a favor del empleado porque se entendía que la persona más vulnerable dentro del vínculo laboral era el empleado y que obviamente al estar dejándote sin trabajo, vos tendrías que tener algún tipo de seguridad extra a la hora de estar, digamos, desvinculado, porque bueno, la empresa va a seguir, en cambio vos, un nuevo trabajo, no sé si se consigue tan fácilmente, sobre todo ahora en Argentina. No sé si estamos en un momento en el que llueve trabajo, así que vos después sacás opiniones, decime qué opinás, en los comentarios vamos a estar hablando. Eso también, si hay algo que me confundo, si algo que ven que estoy diciendo que está mal, por favor corríjanme en los comentarios con muchísimo amor y lo charlamos y lo comentamos y hablamos, que me encanta. Dicho eso, sigo. Este cambio también se lo puede ver desde un lado de que, o sea, para la empresa antes despedir personas era un costo bastante fuerte porque justamente estaba pensado para el beneficio del trabajador y obviamente pensando en la vulneración que tiene su parte dentro de la relación laboral. Pero bueno, no es que estaba prohibido, sino que era como un impacto fuerte económico para la empresa y bueno, era un costo menos previsible que ahora. Eso no sé si es bueno o malo, la verdad que no tengo idea, depende del lado que no mires, pero lo importante es entender qué significa. Lo que cambió básicamente dentro de este aspecto es cuánto te van a pagar y cómo te van a pagar y cómo lo vas a cobrar vos también. Parece solamente un cambio técnico, un cambio que es medio como ahí en el aire, pero realmente esto te afecta más de lo que podrías pensar en este momento. Voy a ir con un ejemplo porque siento que se entiende un poco mejor. Supongamos que tu sueldo es de 1.000.000 de pesos, como para hacer el cálculo redondo, afortunado, afortunado. Supongamos que es 1.000.000 de pesos y trabajaste en esta empresa durante 5 años y 4 meses. Antes, esos 4 meses se contaría como un año más. Entonces serían en total para la ley 6 años. A vos te correspondía dentro del cálculo, lo voy a hacer muy sintetizado como para que todos nos entendamos. Muy, muy sintetizado serían 6 sueldos, porque es uno por año trabajado, entonces como los 4 meses cuenten como un año más, serían 6 años. Tenés 2 sueldos más adicionales dentro de este cálculo, que es por una cuestión del preaviso, y tenés también lo que se llama la integración, que es lo que te faltaría, digamos, del mes que te están echando. Bueno, bien. Ese cálculo aproximadamente antes te daban 8,5 millones de pesos que vos deberías de cobrar por esta indemnización por antigüedad.
Ahora, la base en la que se calculaba todo este cálculo iba a ser desde tu mejor sueldo, es decir, el 1.000.000 de pesos completo, porque incluía todas las variables que serían presentismo, vacaciones, un montón de otras cosas que dentro de tu sueldo están y son un beneficio para vos, un derecho también. Entonces, eso de ahí salía de tu mejor sueldo. Ahora, todo esto es distinto. Lo que te van a contar como sueldo no es tu mejor sueldo, sino que va a ser uno sin presentismo, sin contar vacaciones, sin contar un montón de ítems que antes estaban dentro de ese cálculo. Entonces, a fines de entender el cálculo y ver la diferencia entre antes y el después, vamos a tomar como que en vez de 1.000.000 de pesos de sueldo, te toman en el cálculo como unos 900. Entonces, ahora como tu base de sueldo calculable es menor, claramente el resultado va a ser mucho menor. Si hacemos el cálculo entonces de los 900.000 por los 6 años, da un poquito menos. Y además, lo que no expliqué del preaviso es que si te despiden sin preaviso, corresponde 2 sueldos por el preaviso no avisado, digamos. Y la integración que puse más o menos por ahí significa por ejemplo, digamos que te despidieron el 15 del mes, entonces corresponde por los 15 días que ya laburaste y así. Entonces, este cálculo con la nueva base de 900.000 pesos, en vez de dar 8.500.000, te da 7.600.050 más o menos. Entonces, ya la diferencia es clara de 8.500.000 a 7.500.000 y un poco más. Se nota más o menos que hay una diferencia de un palo. Bien, esa es una de las diferencias. La más importante que considero yo es que antes vos el dinero, esos 8,5 palos, tu empleador te lo tenía que pagar así, o sea, en un pago. O sea, te despido, te hago el calculito y ¡pum!, te pago eso. O sea, era como un dinero que vos percibías en el momento y obviamente podías sostener tal vez un par de meses sin laburar hasta encontrar el próximo laburo. Pero uno de los cambios más grandes es que ahora le da la posibilidad al empleador de pagarte estos 7.600.050, te los da a pagar en cuotas. O sea, puede llegar a ser hasta 12 cuotas. Imagínate vos pasar de recibir toda tu indemnización por antigüedad de una sola vez, que te permite sostenerte, digamos, en el tiempo eso, a percibirla en cuotas. Imagínate 6 cuotas de 600.000 pesos. Incluso es más bajo de tu sueldo, el sueldo que ya estabas percibiendo. O sea, es muy diferente cobrarlo en cuotas que cobrarlo todo junto. La estabilidad sobre eso es otra y además ni hablar de que tal vez la cuota no llegue a cubrir un sueldo de lo que anteriormente estabas ganando. Digo, son cambios. O sea, cuando te quedás sin laburo, la forma en la que cobras, la verdad que importa bastante. ¡Oh, qué reflexión, Aristóteles! Cuando necesitas plata urgente, digamos, porque te acabas de quedar sin trabajo, la manera en la que cobras esa plata importa y bastante. Bueno. Pasamos al siguiente cambio, la creación del fondo de cese. Que acá hay mucha confusión, veo en redes sociales que es como, bueno, indemnización, fondo de cese, qué sé yo. El fondo de cese se crea desde la raíz de decirle a tu empleador que tiene la posibilidad de cambiar ese derecho que vos tenías de indemnización por antigüedad, cambiarlo por este fondo de cese. No es que vas a... O sea, una reemplaza a la otra. No es que vos vas a cobrar doble, ni las dos cosas. O es una o es otra, y quien va a decidir eso va a ser tu empleador. No es que te va a preguntar a vos, che, mi amor, ¿vos qué querés, un fondo de cese o querés que te indemnicemos por antigüedad? No es lo mismo. Dicho esto, está el giro muy fuerte que tiene este cambio, digamos, en la percepción de este dinero. ¿Por qué? En vez de pagarte todo al final, todo lo total, lo que va a hacer tu empleador es descontarte cierto porcentaje de tu sueldo por mes y lo va a depositar en este fondo de cese. Es decir, por ejemplo, del 1.000.000 de pesos que vos tenés de sueldo, puede destinar, vamos a poner como ejemplo, 8% de ese sueldo para este fondo de cese. Entonces, si ganas 1.000.000 de pesos, supongamos que el 8% serían 80.000 pesos, los que van a ir a ese fondo de cese. No solamente porque vas a percibir menos en tu sueldo, sino que voy ahora a lo importante, que cuando el empleador decida despedirte, si es que quiere despedirte, vamos a seguir con el ejemplo entonces. 5 años y 4 meses serían acumulando 80.000 pesos por mes durante ese tiempo, 4.800.000 pesos. Entonces, el empleador decide despedirte y te dice,
bueno, muchas gracias por tus servicios, te queremos un montón, pero bueno, vamos a tener que desvincularte, como dicen los jefes, ahora porque ya no se dice echar, se dice desvincular. Entonces, te vamos a desvincular, seguí tu camino y bueno, en vez de una indemnización, obviamente vas a cobrar tu fondo de cese, 4.800.000 pesos, en vez de los 7,5 millones que podrías estar cobrando. O lo que haya acumulado el fondo. O sea, si vos tenés menos antigüedad, será menos, si tenés más, será más, y así. Pero el cambio más importante detrás de esto es justamente la previsibilidad que va a tener el empleador frente a esto. Porque ya no es un costo fuerte al despedir a alguien, sino que puede ser algo que yo pueda incluir dentro de mi, ¿cómo sería? De mis proyecciones empresariales, andar despidiendo personas para pagar mucho menos plata con este fondo de cese y previsibilizar e incluso mercantilizar mi fuerza de trabajo, o sea, la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo de mis trabajadores. O sea, cambia un montón la facilidad con la que el empleador puede tomar la decisión, porque ya va a tener todo premeditado, ya lo puede calcular todo. Digo, siento, esto sí es una opinión personal, lo podemos también, me pueden dejar en comentarios qué opinan. Pero bueno, siento que para la empresa es mucho más cómodo, te pago menos plata, lo previsibilizo, cambio gente cuando quiero, nada. Permitís que otra persona juegue con tu fuerza de trabajo. Para resumir, es esto. El empleador puede optar por cambiar la indemnización por antigüedad a crearte un fondo de cese donde todos los meses va a ser descontado de tu sueldo una parte y va a ir depositada a este fondo que va a ser el que vos percibas después cuando te despiden. Esa no gastó nada, vos percibiste menos por mes, cuando te quedas sin trabajo cobras mucho menos, no sé, cositas. Pasamos a nuestro último cambio que nos compete para este video, que es el despido discriminatorio. Para quien no sabe, el derecho a la no discriminación es un derecho humano. Argentina tiene firmado tratados de derechos humanos en donde está mencionado 1001 veces el derecho a la no discriminación. Voy a leer por si alguna persona no conoce, que puede pasar, no todo el mundo conoce de derecho, no todo el mundo sabe. Lo voy a decir, lo voy a leer y después seguimos con lo que cambió ahora. Lo busqué en Google y esto es lo primero que me apareció, que me parece una buena definición, que es: el derecho a la no discriminación garantiza que toda persona sea tratada con igualdad, sin distinciones, restricciones o exclusiones arbitrarias basadas en raza, género, religión, condición social, orientación sexual o cualquier otra característica. Este derecho fundamental es esencial para el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad. El fundamento legal es un principio pilar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se encuentra garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Argentina suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde su adopción original en el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Aunque fue adoptada en esa fecha, su incorporación formal con jerarquía constitucional en Argentina ocurrió posteriormente durante la reforma del 1994. Es decir, Argentina firma la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 1948 y en nuestro régimen, digamos, legal la adoptamos cuando se modifica la Constitución en el 1994. Dicho esto, siendo un derecho, ahora que nos entendemos y entendemos a la no discriminación como un derecho humano en el cual no me pueden discriminar por mi género, por mi religión, por mi orientación sexual, por cualquier característica que sea propia de mi persona, no me pueden discriminar. Bueno, antes, obviamente más allá del proceso judicial que tenías que llevar adelante, si probabas que habías sido despedida o despedido por una discriminación, lo mínimo que pasaba era no solamente percibir dinero probablemente por daños y perjuicios y demás, que eso es otro tema, sino que además vos tenías el derecho a recuperar ese trabajo. Tu empleador tenía que darte ese trabajo. No sé si yo volvería a un trabajo donde me echaron por discriminación, la verdad que yo no sé si volvería, pero pongámosle que la persona lo necesitara, tenía la opción y debían darle la opción de recuperar ese trabajo. Ahora, no solamente no recuperas de nuevo tu trabajo, sino que te pagan un poquito más. O sea, esa es la solución. Puedo echar a personas que tengan una orientación sexual particular o que tengan un color de piel particular, porque a mí se me canta, y solamente mi penalización es pagarte un poquito más por las molestias. Te pido mil disculpas.
Perdón, pero este cambio es el que más bronca me da. Más, es básicamente un reflejo de claramente lo poco que le importa la humanización a este gobierno. Cerrando, puedo echar por cualquier discriminación que a mí se me cante, y la única justificación que tengo, o sea, si lo probás no es que devuelves a tu trabajo, sino que te pago un poquito más por las molestias y ya estamos. Conclusiones. Bueno, estos 4 cambios, la verdad que los expliqué todos en este video porque siento que se relacionan uno con otro. Siento que es lo que hoy en día tal vez es, no sé si vamos a percibir tanto estos cambios ahora, sobre todo porque, bueno, al estar vigente ahora la nueva reforma laboral, no hay tantas personas con tanta antigüedad como para decir, bueno, yo sí cobré el fondo de cese o demás. Creo que esto se va a ver reflejado dentro de 1 año, 2 años. Tampoco es que nosotros hoy en día tenemos un mercado de trabajo muy activo, entonces, nada, las personas que hoy en día están empleadas, esto no lo van a ver porque la ley que les rige es la anterior, entonces, bueno, la vida no es retroactiva. Emplear personas es mucho más previsible, como que lo puedo administrar más, poniéndome desde el lado del empleador, la verdad que es como si fuese una cosa que puedo administrar y previsibilizar mucho más que antes, y sobre todo el costo es mucho menor. Pero bueno, depende también cómo se use, depende qué empleador tengas. Te toca uno copado y no tenés un fondo de cese, sino que sigue siendo una indemnización por antigüedad. Y bueno, simplemente eso, como se ve, al cambiar las reglas del despido, obviamente quien se ve más afectado es el trabajador, sobre todo su estabilidad post despedido, echado, desvinculado de su trabajo. Siento un poco que también estos cambios no incentivan al empleo como originalmente dicen que la forma fue creada para eso, pero la verdad que yo creo que lo que incentiva más es la rotación de empleados que el empleo en sí mismo. Pero bueno, opinión. Díganme qué otros cambios les gustaría que explique y que cuente. Voy a estar enumerando un par, o sea, yo los separé por grupo, pero si hay algún cambio a ustedes particular que les gustaría que yo les explique, también lo pueden dejar en comentarios y para el próximo video lo puedo llegar a hacer. Mi idea con estos videos es que se entiendan los cambios que va a haber, no necesariamente poner una posición de si vos tenés que pensar esto o lo otro, vos podés opinar lo que quieras. Mi idea simplemente es que entendamos cuáles son las modificaciones y cómo era antes y cómo es ahora. Esto ha sido los 4 grandes cambios. Si son de otros países, por favor, coméntenme abajo cómo son estas cuestiones en sus ciudades o en sus países. La verdad que me reinteresaría que lo pongan en comentarios para que charlemos, y me encantaría saber cómo es todo esto en otro lado. Primera mano, no de solamente leer ensayos. Denle like, suscríbanse, y para el próximo domingo o el otro estaré haciendo el tercer video de esta serie. Así que les mando un beso y bueno, les amo.